Hola, apreciados amigos. Qué bueno que se encuentran en este momento acá, porque juntos, a, junto a más o menos un 35 o 37% de la población mundial, estamos recordando un evento histórico muy importante, muy trascendente para lo que es el cristianismo. Hoy nosotros recordamos con mucha alegría, con mucho regocijo, el hecho de que Jesucristo está vivo, no está muerto. Hablamos de un Salvador que venció a la muerte, venció al pecado, la cruz, la tumba están vacías. Y hoy, con ese gran regocijo, quiero compartir con ustedes una reflexión, una pequeña disertación que he denominado el testimonio posterior. Ahora bien, cuando pienso en el testimonio posterior, estoy hablando de escritos que se hacen después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pudiera hablar de la era post-apostólica, pero voy a concentrarme en los relatos, en los versos que en el Nuevo Testamento hacen referencia sobre la resurrección del Señor Jesucristo. En ello voy a concentrar mi atención, esperando que este testimonio que denomino el testimonio posterior, a usted también le anime, le desafíe, le lleve a afirmar su fe y la confianza de que usted no está solo. Con usted está quien venció la muerte, quien venció el pecado. Vamos a meternos en materia, vamos a introducirnos en esta temática. Y mi primera parada en este viaje sobre el testimonio posterior tiene que ver con lo que yo estoy llamando la fuente primaria. ¿A qué me refiero? Me refiero concretamente a los evangelios. Estos fueron escritos posteriormente, después de la resurrección del Señor Jesucristo, muchos de ellos después del 50 o del 50 después de Cristo, lo que significa que fue mucho tiempo después de la resurrección y el ascenso de Jesucristo a los cielos. Y en ellos voy a compartir con ustedes una tabla que mostraré en la pantalla, que tiene algunos elementos como estos. Por ejemplo, voy a incluir los 4 evangelios y con ellos acompañados del libro de los Hechos, como algunos llaman el Evangelio de los Apóstoles. En esta ocasión, por ejemplo, usted puede leer que en Mateo se narra algo como esto: la tumba vacía, Jesús aparece a María Magdalena y a la otra María, Jesús se aparece a 11 discípulos. Paralelamente, Marcos dice que la tumba vacía, lo reitera, Jesús se aparece a María Magdalena, no refiere a la otra María. Jesús aparece a 2 de sus discípulos, ese es un detalle nuevo. Jesús aparece a 11 discípulos y finalmente Marcos cierra con Jesús es llevado al cielo. En cambio, el doctor Lucas en su evangelio dice, reitera la tumba vacía, Jesús aparece a 2 de sus discípulos, Jesús se aparece a sus discípulos y Jesús es llevado al cielo. Mucha similitud con lo que plantea el evangelista Marcos. Ahora bien, Juan, el cuarto evangelista del Nuevo Testamento, también hace referencia a la tumba vacía. Jesús aparece a María Magdalena, Jesús aparece a sus discípulos, Jesús aparece de nuevo a sus discípulos y hasta allí queda su relato, queda su narración sobre la resurrección del Señor Jesucristo. En cambio, en lo que llamamos o se llama el quinto evangelio, el libro de Hechos, el escritor, en este caso el doctor Lucas, reitera que Jesús se aparece a sus discípulos, pero coloca un detalle: por 40 días. Luego Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos y finalmente Jesús es llevado a los cielos. No es la única ocasión.
que Lucas hace tal referencia, ya mostraré algo más adelante al respecto. Ok, hagamos una segunda parada. Ya tuvimos la primera referencia que tiene que ver con los evangelios. Ahora, hay un segundo aspecto que quiero resaltar. Encontramos escritos posteriores como los siguientes, aparte de los evangelios. Por ejemplo, el doctor Lucas en el libro de los Hechos destacó que en su historia, que el mensaje de los apóstoles y de los primeros cristianos consistió en hablar, referir, enseñar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Permítame mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 3, el verso 26, lo refirió así. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. En el capítulo 4 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el capítulo 10 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. En el capítulo 13 dice Lucas, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Finalmente cierra su libro en el capítulo 26, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron, que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. La historia no queda allí. Hay otros escritos, como en el caso de Pedro, que en su primera carta dice algo como esto: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Luego en otro texto dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Se quedan allí los escritos? No. Miremos un poco más adelante. Quien escribe a los hebreos dijo en el capítulo 13 algo como esto: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente, el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan y conocido como el libro de Apocalipsis, Juan refiere lo siguiente: y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego, refiriendo la escritura a la iglesia de Esmirna, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así podemos encontrar que escritos posteriores a los evangelios o después de los evangelios en el orden que aparece en el Nuevo Testamento, encontramos a otros autores que refieren la resurrección de Cristo, el testimonio posterior. Hagamos una tercera parada. En esta tercera parada vamos a referir a un apóstol a quien voy a definir el apóstol posterior, pues no formó parte de los 12, sino que fue llamado posteriormente, fue llamado después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿A quién me refiero? Estoy haciendo obviamente referencia al apóstol Pablo, quien no anduvo con Cristo sino hasta después de su resurrección. Es quien más escribió, el quien más describió, analizó, argumentó
sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando escribió a los romanos les dijo algo como lo siguiente: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. A esa misma comunidad les dijo: en efecto, si hemos estado unidos con Cristo, con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Un mensaje de esperanza para esa comunidad cristiana en esa ciudad. Luego, allí mismo en Romanos, más adelante, el escritor le dice a esta gente lo siguiente: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué interesante. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto de lo que Pablo estaba planteando al respecto. Ahora, repito, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, con la resurrección, Pablo plantea que aquel que cree en ello, que cree en Jesús, tiene esa garantía preciosa de ser salvo. Cuando escribe a los de Tesalonicenses, a esa comunidad en aquella época, expresó algo como esto: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. A los filipenses les dijo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo, como acabo de mencionar, fue quien más escribió, describió y argumentó sobre la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Y una de sus cartas asume todo un capítulo, me refiero a la iglesia de Corinto, en su primera carta, él hace toda una descripción en lo que es referido a la resurrección del Señor Jesucristo. Allí hace una exposición magistral, enorme, sobre la vida, resurrección del Señor Jesús. Por ejemplo, la exposición paulina sobre la resurrección en este capítulo, me refiero al capítulo 15 de Primera a los Corintios, es un testimonio posterior a aquellos que convivieron con Cristo y es quien expresa un argumento por demás contundente. ¿Cuál era su propósito? Su propósito era fortalecer la fe de quienes dicen creer en Cristo. No es una apología o defensa o argumentos para discutir con aquellos que no creen en Cristo. Eso es interesante. ¿Por qué? La primera propuesta de Pablo en ese capítulo es la siguiente: solo les transmití lo que me transmitieron a mí. O sea, le estoy compartiendo lo que a mí me compartieron, y lo desglosa de esta forma. Vamos a decir que no fue una ocurrencia de Pablo, sencillamente escribió sobre todo aquello que le fue compartido y, como dije, pues lo va a desglosar de la forma siguiente: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Resucitado le llegaron a ver Pedro, sus discípulos, más de 500 hermanos, y resalta: algunos de ellos aún están vivos para el momento en el cual él escribe. Y también Jacob. Al final dice: pero también yo llegué a ver personalmente a Jesús, pues se me apareció como siendo el último, el más pequeño, el más chico. Él se apareció también a mi persona. Es bien interesante lo que él plantea. Ahora, Pablo allí en ese capítulo da su apología, su argumento, su defensa. Mire, de forma vehemente el argumento de Pablo sobre la resurrección se hace evidente al demostrar que si Cristo realmente no resucitó, entonces hemos perdido el tiempo. En sus palabras, permítame mencionarla. Primero comienza con un argumento negativo.
Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Interesante. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¡Wow! Ahora, él cambia el argumento, cambia su apología. Y el segundo argumento ahora es afirmativo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¡Wow! Hace un argumento negativo y desafía a los cristianos a revisar ese hermoso acto que tiene que ver con la resurrección. Si no es cierto, estamos perdidos. Pero un momentico, el segundo argumento es afirmativo. Si ha resucitado, obviamente hay esperanza, hay alegría, hay regocijo. Cristo venció la muerte. Ahora, eso no queda hasta allí. ¿Por qué no queda hasta allí? Porque el apóstol Pablo utiliza su argumentación, su defensa, su relato y su exposición sobre la resurrección de Cristo y describe todo lo que tiene que ver con la muerte, la vida, transformación, etcétera. Y al final, cerrando el capítulo, deja un desafío para esa comunidad que quiero también enfatizar en este instante. Como dije, hay varias lecciones y llamados que el apóstol hace a la iglesia de Corinto como vivencia de todos aquellos que han creído en Cristo y proclaman la resurrección de Cristo. Pero compartiré, repito, los tres últimos desafíos que hace al cerrar el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y un desafío para usted, para mí, para nosotros, para todas las épocas. Por más de 2000 años sigue retumbando este desafío para todos aquellos que creen en Cristo, que creen en su vida, en su muerte, en su resurrección, en sus obras, etcétera. Ahora bien, observe lo siguiente. ¿Cómo usted puede escuchar estos tres desafíos? El primero de ellos: permanezcan fuertes. Otra traducción dice: permanezcan firmes. Las dudas desestabilizan a cualquiera, pero si se tiene todo claro, la situación es diferente. No tiene sentido ser ambivalentes, dubitativos. Es un desafío para ayer y también un desafío para la actualidad. Pues ante los que niegan y desacreditan a los cristianos por creer que Cristo resucitó, como esto está claro en nosotros, en lugar de engancharnos en una discusión innecesaria, es mantener firme nuestra fe y vivirla aún en medio de la oposición. El segundo desafío desde la resurrección es permanecer constantes, no solo mantenerse firmes en lo que creemos y convencidos de que es cierto, de que es verdad, etcétera. Es la creencia en Jesús, sino también mantenerse estable. No alguien que hoy cree y mañana duda, que hoy sigue a Jesús y mañana se mantiene en el anonimato. Habla de constancia. La constancia es una muestra de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Es una muestra de firmeza en todos aquellos que creen en Jesús o que maduran en la fe en Cristo. Y el tercer desafío:
trabajar siempre para el Señor con entusiasmo. Hay suficientes razones para regocijarnos, para alegrarnos. Y una de ellas, obviamente la más fuerte expresada acá, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un Salvador victorioso sobre el pecado, sobre la muerte. Alguien victorioso y como dijo Pablo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Cristo vive hoy y esa esperanza trae entusiasmo, alegría en el servicio a Dios, a Dios y también a la humanidad. En este desafío, Pablo lo argumenta cerrando ese verso con la razón por la cual usted debe permanecer firme, constante, trabajar siempre con regocijo y alegría. Y lo dice de esta forma, el servicio a Dios no es en vano, no es inútil, no están perdiendo el tiempo. Amigos, qué bello es hablar sobre la resurrección de Jesucristo. Trae alegría, trae regocijo. Servirle también con alegría, con regocijo. Es un gran desafío para nosotros en estos tiempos donde las dudas, los temores, el rechazo en medio de una sociedad que pareciera poner a un lado todo lo que es el obrar, toda la manifestación de Dios. Hoy, cuando hablamos sobre la resurrección de Jesucristo, también queremos recordarle a nuestros amigos que tienen la oportunidad de disfrutar de esa obra especial que Cristo hace en cada persona. Que usted puede decir como el apóstol Pablo en algún momento, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Pero más aún, preguntar como Pablo pregunta, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Cristo venció a la muerte. Cristo venció al pecado. Usted tiene la oportunidad de unirse a Jesús y hoy también regocijarse con mucha alegría de la obra que Él puede hacer en usted. No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo acercarse, usted puede contactarme o puede contactar a alguna comunidad cristiana, a algún cristiano y dialogar al respecto. Un abrazo. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Como dice una preciosa canción, el Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni dolor, aleluya. Cristo vive. Dios les bendiga.